analizando lo que es el Evangelio del apóstol Juan, escrito por el apóstol Juan. Estamos viendo lo que pasó Jesús en Samaria, lo que hizo Jesús en Samaria, de la manera en cómo nos lo relata el apóstol para edificación, para enseñanza y para aprendizaje de todos aquellos estudiantes de la palabra de Dios. Y vemos a Jesús en Samaria y nos relata la manera en cómo Jesús ve su ministerio. Ahí en el capítulo 4, del versículo 31 al versículo 38, encontramos la manera en que Jesús ve su ministerio. Dice la Biblia: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. De esta manera ve Jesús su ministerio, ve Jesús su trabajo. Primero lo ve como la primera necesidad, como algo que tiene que hacer por encima de todas las cosas, por encima incluso de su propio alimento físico, por encima incluso de su cansancio, porque hay que recordar que Jesús llegó cansado. Dice ahí el versículo 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, es decir, él llegó en ese estado, llegó cansado, y a pesar de la hora que ya era hasta entonces, no había probado bocado, no había probado alimento, entonces también tenía hambre. Pero él ve su trabajo, lo ve como, lo pone por encima, su ministerio lo pone por encima de cualquier situación que se presente en su vida física, dándonos ejemplo de que aún nosotros tenemos que ponerlo como algo prioritario, como lo primero que tenemos que hacer es el trabajo en el Señor, sin descuidar obviamente el aspecto físico, pero sí mentalizarnos en lo que es primero es trabajar para el Señor, porque luego más adelante dice: trabajar por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Por ello, así, esto es lo que nos relata, esto es lo que, cómo ve Jesús su ministerio, es como todo ministro de la palabra de Dios, todo aquel que ministra la palabra de Dios, todo aquel que trabaja para Dios, debe de ver su trabajo como lo primero que tiene que ser. Aún todos aquellos que pertenecen a la iglesia, que no trabajan como ministros, deben poner en primer lugar a Dios, es decir, la oración, el pensamiento a Dios, todas las cosas antes de cualquier cosa se debe poner como la primera necesidad. Es decir, el alma siente necesidad de trabajar para el Señor, el alma siente necesidad de hablar del Señor, el alma siente necesidad de poner en práctica la palabra de Dios. Esto es la primera necesidad que tenemos que hacer todos aquellos que pertenecemos a lo que es la iglesia del Señor. Lo ve también como algo consagrado. Dice ahí el versículo 34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su voluntad. Por eso hemos puesto que Jesús lo ve como la primera necesidad, porque dicen: oye, ¿por qué todavía no comes? Dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Como siempre, los discípulos, al no entender el aspecto espiritual, literalizaban las palabras de Jesús. Y aquí ellos seguían en su entendimiento de la comida física, cuando Jesús se refiere a que su comida, es decir, su primera necesidad, lo que él va a hacer primero es que haga la voluntad del que me envió, y cuyo ejemplo nos deja para que también todos nosotros hagamos primeramente la voluntad de aquel que nos ha elegido. Somos elegidos por Dios, somos salvos por Jesucristo y somos sellados por el Espíritu Santo. Y tenemos que hacer primero la voluntad del que nos ha elegido, la voluntad que nos ha salvado, la voluntad que nos ha sellado, como primera necesidad. Y luego también el versículo 34 nos dice que lo ve como consagrado, es decir, consagrado al que lo envió, porque dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, es decir, está consagrado a esa misión.
está consagrado a su trabajo y está consagrado de una manera obediente porque obedece a aquel que le ha enviado. El que le envió fue el Padre. Dice, no, yo tengo que hacer la voluntad del que me envió antes de cualquier cosa, antes de que quiera hacer algo para mí. Es decir, Jesús no está pensando ni siquiera en él, ni en su propio cuerpo, no está pensando en el que le ha enviado. Por eso vemos que él lo ve como consagrado, es decir, se está consagrando al que lo ha enviado. Ese mismo versículo nos enseña, nos relata que Jesús ve su ministerio como algo o como lo que tiene que ser terminado. Por eso dice, mi comida es que haga la voluntad del que envió y que acabe su obra. Y con ello nos deja un gran ejemplo, algo que tenemos que seguir, porque a veces dejamos las cosas inconclusas en las cosas del Señor. Eso nos da el ejemplo de que las cosas del Señor no deben de quedarse a medias, no deben de quedarse inconclusas, sino siempre tenemos que terminar la obra de Dios. Cualquier obra que estemos haciendo, cualquier ministerio que estemos haciendo, tenemos que terminarlo. Aún nuestra carrera tenemos que terminarla. Aún la fe tenemos que terminarla. Aún la vida del cristiano tenemos que terminarla. No podemos dejarla a la mitad, sino que tenemos que cumplir la obra de aquel que nos ha enviado, de aquel que nos ha elegido. Y tenemos que terminar su obra. Y su obra es la transformación completa de un alma para poder estar en la vida eterna, para poder estar en el cielo. Y tenemos que terminar esa obra, es decir, tenemos que poner de nuestra parte para que se termine esa obra de manera individual, personal, pero también la manera congregacional y la divulgación del Evangelio, tenemos que completarlo. Así es como ve Jesús su ministerio en este versículo 34, como lo primero que tiene que hacer, como consagrado al que le envió, y lo ve como algo que tiene que ser terminado. El versículo 35 nos dice que, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús lo ve como el tiempo perfecto para trabajar. 4 meses después de que se sembraba, entonces se venía la cosecha, la siega es la cosecha. Por ello dice, ¿no dicen ustedes que, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Después de que se siembra, pues aquello que sembraban, que por lo regular era trigo, hablando de una planta solamente, en 4 meses estaba lista para la cosecha. Pero aquí Jesús ve su ministerio como el tiempo perfecto para trabajar, es decir, no se tiene que esperar a más tiempo, no se tiene que esperar semanas y meses, ni días, ni horas, ni minutos, sino lo ve como el tiempo perfecto para trabajar. Y ese mismo, así como ve Jesús, como vio Jesús el tiempo, el día que estuvo aquí en la tierra, los días que estuvo aquí en la tierra, es lo mismo que pasa en la actualidad, es el tiempo perfecto para trabajar, para cegar. Ya no hay necesidad de esperar más. ¿Qué tenemos que esperar? Sino que dice ahí, porque dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es decir, ya están listos para la cosecha que va a producir el Evangelio. La palabra ya ha sido sembrada, porque la palabra, la semilla es la palabra. Dice, entonces ya está listo para cegar, para que cosechen. No tienen que esperarse más tiempo. Así lo vio Jesús como el tiempo perfecto para trabajar. Y así nos relata y así tenemos que verlo nosotros. Un tiempo perfecto donde quiera que estemos, donde quiera que andemos con la persona que estemos, es un tiempo idóneo para empezar a trabajar en la conversión, en la administración del Evangelio, de las buenas nuevas, de la esperanza, de la vida eterna, y también de lo contrario, del tormento eterno, de la condenación. Es un momento propicio e idóneo para ponernos a trabajar en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y del versículo 36 al versículo 38, Jesús lo ve como oportunidad para enseñar a sus discípulos. Dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra, goce juntamente con el que ciega, es decir, los dos, como quiera, los dos disfrutan, el que ha sembrado y el que ha cosechado. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. La enseñanza que nos deja Jesús en este relato de Jesús en Samaria y la enseñanza que nos da a través de su ministerio es de que la cosecha no es nuestra, es de que el campo no es nuestro, es de que solamente somos unos simples instrumentos del Evangelio, de Jesús, de la palabra, del Espíritu Santo, del Padre, para cosechar algo que nosotros nos sembramos. No podemos agarrarlo como nuestro, es decir, esos frutos no son nuestros. Dice, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero no propio, porque las almas no son nuestras, las almas son de Jesús. Las almas son producto del Evangelio, de su ministerio, de su trabajo,
del plan de Dios, de la guía del Espíritu Santo, pero no nuestra. No podemos decir si uno evangeliza a ciertas personas que son fruto nuestro, son frutos del Evangelio, nada más, porque uno es el que siembra y otro es el que ciega, y nosotros no hemos sembrado. El que sembró es el Padre, el que sembró es la palabra, Dios es el que sembró, Él ha sembrado por todo el mundo, ha diseminado por todo el mundo su palabra, porque esa es la semilla, y lo que uno tiene que hacer es de que ya está listo para la siega, uno tiene que ir a cosechar nada más lo que otro sembró, es decir, el Padre sembró y nosotros tenemos que cosechar. Esa misma idea la presenta el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice la Biblia: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero aquí lo que presenta Jesús y la enseñanza es de que nos dicen: el campo no es de ustedes, pero ustedes van a trabajar ahí, ustedes no sembraron. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y la enseñanza es de que todos debemos considerarnos como instrumentos solamente de Dios, del Evangelio para la cosecha, pero que tenemos que trabajar en la obra del Señor. Para vida eterna tenemos que trabajar en su ministerio. Esto es lo que nos relata aquí, la manera en cómo Jesús ve su ministerio, estando Jesús en Samaria. Dios les bendiga.